Ok, gracias por estar aquí. Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Dafne y estoy muy agradecida de tener este espacio contigo hoy. Vamos a hablar de un tema profundo, de cómo el cuerpo puede ser un espejo para nuestras emociones y estoy nerviosa, pero estoy muy feliz de estar acá. Esta charla no solo es para aprender, sino también para sentir y escuchar a nuestro cuerpo. Muchas veces lo que no decimos con palabras, lo expresamos con síntomas, con tensiones, en la forma en la que comemos y muchas veces en enfermedades. Y hoy te invito a mirar tu cuerpo no solo como una carga o como un enemigo, sino como un mensajero. Considera que nuestro cuerpo es nuestro aliado más grande y que muchas veces nos está hablando. Así que gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo y vamos a comenzar. Y te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu cuerpo está tratando de decirte algo? Es decir, probablemente una migraña que llega siempre que estás teniendo que enfrentarte a alguien o un dolor de estómago que aparece cuando tomas decisiones que van contra ti. Por ejemplo, mi cuerpo empezó a hablar antes de conectarme a esta sesión. De los nervios me empezó a doler el estómago y tuve que correr al baño. Pero esa es la manera en la que de pronto nuestro cuerpo nos comunica. Y, por ejemplo, un aumento de peso inexplicable que, aunque nosotros estemos comiendo bien, no hay una explicación, pero ya empezamos a subir de peso. Y entonces considera que el cuerpo no se equivoca y el cuerpo no está roto. El cuerpo es un espejo de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos cargando. Y hoy justo voy a hablarte del cuerpo como un espejo emocional, como un espejo que nos manda información, como un mensajero. Y no solo eso, sino piensa en todas las veces que hemos callado algo y que nosotros pensamos que se desaparece y no lo expresamos, pero al final lo somatizamos. Piensa en cada vez que tragamos un llanto y que contenemos enojo, que estamos negando un miedo. El cuerpo lo guarda como una memoria física y de pronto tal vez no lo expresamos, pero eso se somatiza con algún síntoma o alguna enfermedad. Y probablemente no lo hace para castigarte, pero es la manera en la que me invento que nos ayuda a sobrevivir. Y esa carga con el tiempo se convierte en un síntoma. Y cuando ya hay síntomas, no es el cuerpo el que está fallando, sino es nuestro cuerpo que nos está pidiendo que lo escuchemos. Y me pareció muy importante hablar sobre esto porque probablemente muchas veces tenemos algunos síntomas o alguna manera en la que nuestro cuerpo nos va mandando información que para nosotros es como, como no hacerle caso y pensamos que no va a ocurrir nada. Y tal vez en el momento esto se va haciendo algo mucho más grande. Y aquí va algo mucho más profundo. Pues se manifiesta en algún síntoma o en alguna enfermedad y considera que eso no solamente comenzó contigo. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces, considera que esa enfermedad no solamente comenzó contigo, sino considera que cuando llega algún dolor o algún miedo o incluso alguna enfermedad que no nacieron en tu historia personal, sino comenzó en una historia familiar. Es decir, tal vez muchas de nuestras enfermedades o de nuestros síntomas, tal vez no solo tienen que ver con nosotros, sino en la manera en la que, o sea, como viene de un linaje familiar y heredamos emociones no resueltas, duelos no elaborados, traumas no hablados. Piensa en esto. Piensa en una abuela que probablemente nunca lloró la pérdida de su hijo, o tal vez ese abuelo que vivió una guerra en silencio, o ese padre que nunca supo expresar su amor. Y todo lo no dicho se transmite, y a veces el cuerpo pasa de una generación posterior para expresarlo. Y entonces, si tú en tu vida tienes síntomas que no tienen una explicación lógica, patrones que se repiten, tal vez es un dolor que no es tuyo, es decir, es un dolor que tú estás cargando, pero que no es tuyo. Y también puede ser tú el que elija sanar ese linaje. Tú puedes ser esa persona que también pueda sanarlo. Mira, yo lo relaciono mucho de esta manera, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mamá falleció de cáncer y yo me di cuenta que en algún momento
como empecé a adoptar patrones de acuerdo a su enfermedad. Es decir, ella murió de cáncer y tuvo cáncer en los huesos. Y en algún momento, como yo me di cuenta que empecé a tener dolores en las piernas, o sea, en los huesos, y yo dije, ay, como que esto se está repitiendo, ¿no? Y de pronto era como, vete a checar, vete a checar, vete a checar. Y yo no quería checarlo. No digo que lo tenga, pero yo experimenté que yo empecé a adoptar eso como un patrón. Y entonces, probablemente a muchos de nosotros, tal vez que estamos en esta pantalla, pues nos ha pasado de esa manera, que tal vez hemos tenido síntomas o hemos adoptado enfermedades que no nacieron con nosotros, sino que vienen de un linaje. Y tal vez pensemos en algo como trasladémonos a otro tema. ¿Qué tal que esto no solo tiene que ver con las enfermedades, sino también tiene que ver con la manera en la que comemos, es decir, con la comida? Y la comida nos da mucha información. La comida es muchas veces nuestro primer medicamento emocional. Comemos cuando estamos solos, comemos cuando estamos aburridos, comemos cuando estamos ansiosos, comemos cuando estamos tristes. Pero, ¿qué tal que no estamos comiendo solamente un alimento, sino que estamos comiendo emociones? Y algunas personas comen para no sentir, otras comen para castigarse, otras para llenarse de lo que emocionalmente les falta. Piensa esto, ahorita estaba leyendo alguno de los comentarios y cuando estaba creando esto, recordé, ¿no? Que incluso cuando hay una ruptura amorosa, pensamos, ay, estoy triste, hay que comer helado y compramos un bote de helado de chocolate, ¿no? Y entonces empezamos a atascarnos de helado de chocolate. Pero piensa cómo muchas veces la comida incluso es como como elemento que nos apoya a llenar un vacío. Y entonces, ¿qué tal que no solo estamos comiendo alimento, sino que nos estamos comiendo emociones? Y algunas personas comen para no sentir. Y el sobrepeso, los atracones, la culpa al comer, no son desórdenes solamente. ¿Qué tal que también son gritos emocionales? Y la pregunta sería, o sea, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es que como así? Pero ¿qué tal que la pregunta tendría que ser, ¿a quién estoy intentando calmar, castigar o proteger al comer? Y eso es algo bien fuerte, o sea, cuando nosotros miramos a quién estamos intentando calmar cuando estamos comiendo, o a quién estamos intentando castigar, o a quiénes estamos intentando proteger. ¿Y qué tal que muchas veces lo que necesitamos no solo es una dieta, sino una reconciliación con nuestra historia emocional? Porque si te das cuenta, la comida es un espejo emocional, porque refleja nuestras emociones profundos, tal vez inconscientemente a través de nuestra relación con lo que comemos. No solo tenga que ver qué comemos, cómo lo comemos y cuándo lo hacemos. Es decir, ¿cuál es la relación cuando nos preguntamos esto? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuándo lo comemos? ¿Y con qué lo comemos? O sea, es como algo mucho más profundo. Y cuando usamos la comida para calmarnos, tal vez muchas veces la usamos para castigarnos, para llenar vacíos. ¿Y qué tal que no solamente estamos respondiendo al hambre física, sino que hay una necesidad emocional de poder comer compulsivamente? O sea, acá como hay tres ejemplos, ¿no? Y tal vez en alguno de estos tres ejemplos tú puedas identificarte, no lo sé. Cuando comemos compulsivamente, puede ser una forma de silenciar el estrés, la tristeza o la soledad. Cuando nos damos estos atracones de comida. O de pronto hay quienes restringen la comida. O sea, hay quienes de pronto como el alimento es algo que lo van restringiendo, como a veces puedo comer esto, a veces no, no puedo comer esto. Y entonces probablemente esto puede reflejar una necesidad de control frente a una inseguridad o un miedo. O cuántos de nosotros sentimos culpa después de comer. Y de pronto estás comiendo riquísimo y de pronto ya, o sea, terminamos de comer y empezamos a experimentar culpa. Y después de comer puede estar relacionado con creencias, tal vez con creencias de no merecer placer, no merecer bienestar. Y entonces la comida se vuelve un lenguaje simbólico que puede traducir como nuestras emociones, así como el cuerpo guarda memorias emocionales. ¿Qué tal que los hábitos alimenticios también se vuelven un reflejo de nuestra historia emocional y familiar? Y el cuerpo se convierte en el lugar en donde se expresa un conflicto interno. O sea, nuestro cuerpo es el lugar que expresa el conflicto interno. Probablemente toda esta historia, todas estas creencias, todas estas conversaciones que nos llevan a relacionarnos desde ese lugar. Y entonces, muchas veces no comemos por necesidad, sino por ansiedad.
por soledad, por rabia o por vacío emocional. ¿Y qué tal que la comida actúa como un calmante o un sustituto afectivo? Y tal vez ahí la pregunta sería, ¿qué emoción estás intentando silenciar cuando comes? O sea, eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, y tal vez tú te lo podrías responder a ti mismo, pero ¿qué emoción estás intentando silenciar cuando comes? Si es que comes compulsivamente, si es que tú restringes tus alimentos, si es que te sientes culpable después de comer. Y sabes, aquí hay algo bien, algo que me pareció muy, muy interesante y que me hizo mucho sentido. ¿Qué tal que, o sea, piensa en esto, si alguno de los que estamos acá conectados ha perdido a alguien, tal vez algún familiar, algún amigo, alguna mascota incluso, pero ¿qué tal que cuando perdemos a alguien, de pronto como empezamos a comer demasiado? ¿Y qué tal que queremos llenar ese vacío? O sea, y la pregunta, o sea, como ahí lo que yo me preguntaba es, ¿qué tal que cuando yo empecé a leer esto, decía, sí, tal vez cuando mi mamá falleció, yo subí demasiado de peso y subí así cañón, parecía una bola, una esfera. Entonces yo pensaba, tal vez me tragué a mi mamá, ¿no? O sea, como después de que ella falleció y tal vez de no como trascender esa pérdida, yo empecé a comer, 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 comer y entonces de pronto la comida empezó, o sea, como estos problemas de darme estos atracones. Fue como querer llenar un vacío. Y entonces, sí, yo a través de esta conversación, como me di cuenta de muchas cosas relacionadas a mi mamá, pero bueno, entonces pensaba que yo a través de eso, pues comencé a tragarme a mi mamá, pero incluso tal vez podemos relacionarnos desde ese lugar. Tal vez si tú has perdido a alguien, y después de esa pérdida tú subiste muchísimo de peso, pues tal vez cuando comenzaste a comer demasiado, pues a quien te estuviste tragando fue esa persona que se fue. Y eso es como una posibilidad, ¿no? Que a mí me hizo todo el sentido, pero bueno, pensemos en esto. Yo te hablaba de estas tres posibilidades. Cada vez que nosotros como ponemos una restricción al comer, tal vez cuando como ponemos esta barrera, es como una necesidad de control o un castigo. Y tal vez cuando llegamos a estos puntos de atracones es un intento de llenar esos vacíos emocionales. Y acá hay algo más importante, tal vez a través del vómito, o sea, cada vez como hablando del tema de la comida, después de que tú comes y empiezas a vomitar, tal vez es un deseo de expulsar lo que rechazamos de nosotros mismos. Y tal vez no es el sobrepeso o la imagen, sino es una lucha más profunda con yo, o sea, con yo, con mi persona, que tal vez viene de justo de lo que yo te compartí hace un momento, creencias, historia, y qué tal que a través del vómito deseo expulsar lo que yo rechazo de mí misma. Y entonces, probablemente muchas personas con trastornos alimenticios han vivido falta de amor propio, sobreexigencia, relaciones familiares conflictivas, necesidad de ser vistas o aceptadas. Tal vez el comer o dejar de comer se convierte en un intento de manejar lo que emocionalmente no se puede expresar. Y si tú te das cuenta, de pronto hay una voz interior que exige perfección, es decir, que castiga, que juzga, que probablemente esto se empieza a construir desde nuestra infancia. Esa voz que nos dice, no eres suficiente, si no adelgazas no mereces amor, a las gordas no las quieren, o sea, como todas esas conversaciones que nos empezamos a inventar. Y probablemente o sea, considero que uno de los pasos para poder como trascender este proceso es aprender a callar esa voz. Y es esencial para poder sanar, porque muchas personas comen desde la culpa, desde la ansiedad. ¿Y qué tal que el poder sanar esta relación con la comida empieza por sanar la relación con nosotros, es decir, conmigo mismo a través de sanar como ciertas historias que yo he creado de mí? Y entonces, ¿qué tal dejar de juzgar el cuerpo, dejar de castigarse con dieta o con exceso? Sino una alimentación consciente surge normalmente o naturalmente desde como un bienestar emocional. Y entonces, ¿a qué viene esto? A que probablemente la sanación no tenga que ver con dejar de comer o con comer perfecto, sino con volver a nuestro cuerpo como un hogar. Yo te hablaba al principio como el cuerpo como un aliado y probablemente cuando nosotros dejamos de mirar a nuestro cuerpo como un enemigo, sino como nuestro hogar, aprendemos a sentir, a como nombrar las emociones, a construir una relación de compasión con nosotros. Y
Tal vez esto es algo que has escuchado, pero probablemente tener como el dolor, tener la ansiedad, tener la angustia, es una manera de aceptación y de construir esta relación con nosotros mismos. Entonces, no es lo que comes, sino es a quien estás callando, calmando, castigando con tu comida. Y muchas veces nuestro cuerpo habla a través del dolor y los síntomas. Y tal vez nos invito a mirar la enfermedad no como un enemigo, sino como una señal de mirar hacia adentro. Es decir, cada vez que hay algún síntoma o algún dolor, ¿qué tal que podemos invitar, o sea, como invitarnos a mirar que no es la enfermedad como si fuera algo malo o un enemigo, sino como una señal de poder mirarnos y escucharlo? ¿Y qué es lo que nos está queriendo comunicar? Y entonces, tal vez acá es como un poco validar lo que de pronto, como las creencias que vamos, o sea, las creencias que tenemos, lo vamos creando desde, o sea, como nuestras creencias lo van haciendo realidad. Y cada vez que nosotros tenemos ciertos pensamientos repetidos que crean estas emociones como de las que yo te hablaba, no valgo, no merezco, tal vez desde ahí comenzamos a validar y a crear esa realidad desde ese lugar. Pero ¿qué tal que desde desde una parada de perdón y liberarse de esas cargas emocionales que muchas veces se somatizan en el cuerpo, desde ese lugar vamos creando este amor? Y considera que el amor es el acto como para poder curarnos. No lo sé, como solo como una posibilidad. ¿Qué tal que aprendes de amarnos? Es un acto para empezar a sanar. Y entonces, desde ese lugar, o sea, como creo que desde ahí la ciencia y la conciencia es donde tal vez se encuentran, porque ya sabemos que los pensamientos generan ciertas sustancias químicas y que lo que creemos afecta directamente a nuestra biología. Pero tú piensa en esto, si tú crees que algo te va a dañar, el cuerpo se prepara para el daño. Si tú crees que algo te va a sanar, el cuerpo se activa hacia la sanación. Y no es como que ocurra con magia, sino es fisiología. El cuerpo no distingue entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Por eso es que lo que tú crees, lo que tú piensas y cómo te hablas se refleja. Y probablemente hay personas que viven con un cuerpo en guerra porque viven con una mente que ataca, es decir, con todos estos comentarios negativos. Y la pregunta es, ¿qué historia te estás contándole a tu cuerpo cada día? ¿Es una historia de amor o es una historia de miedo? O sea, tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la relación con nuestro cuerpo? ¿Cuál es la relación, o sea, como cuál es la historia que nosotros nos estamos contando acerca de nuestro cuerpo? Entonces, probablemente desde ahí podemos mirar que en el cuerpo, como comenzamos a crear esta sanación o como todo un cambio en el cuerpo comienza con un cambio en nuestros pensamientos. Y todo cambio en la mente empieza con una decisión. ¿Qué tal que dejamos de repetir las creencias que ya no nos sirven? Creencias como no puedo sanar, siempre voy a estar enferma, mi cuerpo está mal. Y cada vez que empezamos a crear como esas afirmaciones, es una orden que el cuerpo obedece. ¿Y qué tal que empezamos a decirle algo distinto? Como mi cuerpo sabe sanar, estoy aprendiendo a escucharme y me libero de este dolor que probablemente no es mío. Y entonces no es repetir afirmaciones vacías, sino es generar un ambiente interno donde tu cuerpo se sienta seguro para dejar de defenderse y solamente empezar a sanarse. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, estoy leyendo alguno de los comentarios, pero mientras termino de leer, si alguien me quiere compartir que esté escuchando o si hay algo que te ha hecho sentido hasta ahora, Que que le tal den vez... mano porque tienen los micrófonos todos silenciados. Ya yo se Ah, los estoy diciendo. Hola, Daf. Bueno, ahorita que mencionabas sobre las pérdidas, yo tuve varias pérdidas por muerte cuando era niña. Primero mi abuelita, mi abuelito, la maestra, la bisabuela, el tío, y aparte mi papá era ausente. Y no lo había hecho consciente hasta años después, pero por ejemplo, cuando se murió mi abuelita,
me tuvieron que operar de la rodilla izquierda, o sea, si me salió un quiste de repente. Cuando conocí a mi papá, me fracturé el tobillo derecho y cada vez que lo veía y que sentía su rechazo, igual me volví a luxar. O sea, durante 5 años me estuve luxando de tobillo. En otra, o sea, como que he ido notando, o sea, fui haciendo una lista de las pérdidas que tuve y cómo había cambios en mi cuerpo. Después empezó el asunto hormonal, los quistes, todo eso. O sea, y ahora, por ejemplo, mi mamá tiene una alimentación mucho más sana que la mía y ella siempre está enferma. Es mucho más delgada que yo y le quitaron un pedazo de intestino, tenía acidez en el esófago, le salió una bolita en el seno, etcétera. Y es como, o sea, mucho no tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la parte emocional y he hecho este ejercicio con varias personas donde hablan de sus pérdidas y luego hablan de su cuerpo y lo que les ha ocurrido, y pues sí hay una coincidencia, ¿no? Incluso de qué lado es, si es derecho o izquierdo, pero pues no todos lo saben. Y, y pues sí, o sea, incluso ahorita que hablas de la pérdida, lo siento como muy presente, ¿sabes? O sea, como ese dolor, como viene otra vez. Ya. Ok, y justamente, o sea, tal vez a través de mirar esto, o sea, como ahora que ya lo viste y que eres consciente, probablemente tú eres la única que lo pueda como transformar, o sea, me refiero a, no tiene que ver, justo lo acabas de decir, tal vez hoy tú, tu mamá tiene una mejor alimentación que tú y al final ella también está enferma y entonces tal vez no tiene que ver con cuánto comemos o con qué comemos, sino desde qué lugar como pues lo comemos, o sea, sí es como desde poder sanarlo y no solo con la comida, sino con las enfermedades, porque justamente como tú lo dijiste, todo tiene que ver con la emoción, pero qué tal que a través de poder crear una aceptación y como justo crear estas afirmaciones de poder transformarlo, ahí está como el trabajo a trascenderlo, pero tal vez no solamente basta con verlo, o sea, si tú ya hoy fuiste consciente, si lo has hecho con varias personas, tal vez no basta con solo ver que hay como varios testimonios, sino con ahora tomarlo acción desde un lugar de conciencia. Gracias, Fátima. Eduardo, ¿Se escucha? sí. Oh, pues la comida para mí ha sido como todo un tema. Antes estaba gordito y luego decidí que quería yo llegar a los 50 años, delgado, sano, y me puse a hacer ejercicio y como a modular las cosas que comía y todo, y lo estaba logrando. Y yo creo que estaba en un top así de vida, cañón, de económico, de salud, me estaba sintiendo como yo quería, viendo como yo quería, y que me generó un asalto que me detuvo todo. Fue muy fuerte y lo que yo recuerdo es que como que yo pedí que el tiempo se detuviera cuando me di cuenta que el ladrón traía como una espada como de 30 centímetros en la mano y que me había picado 2 veces y yo no me había dado cuenta. Y de ahí subí 30 kilos muy rápido. Bueno, y me diagnosticaron hipotiroidismo y diabetes. Y bueno, siempre me habían gustado las ensaladas y todo. Y ahora que empecé con esto del entrenamiento, pues una de las legendarias fue bajar de peso y sí lo logré, lo hice muy padre, me gustó, pero me tuve que hacer 2 cirugías muy seguido y no podía hacer ejercicio, entonces no bajé más. Y ahorita estoy recuperando 5 kilos, pero como que la relación con la comida ha cambiado, porque antes no tomaba refrescos y ahora sí me estoy dando chance y mi cuñada me pidió que si le podía guardar el PET. Y ahorita me estoy dando cuenta que he tomado una de refrescos increíble. O sea, nunca he tomado refrescos y ahora tengo una bolsa llena de PET, de Coca y de Sprite, o sea, los veo y no puedo creer que yo me haya tomado todo eso. Pero a la vez siento como que me estoy dando chance. O sea, siento como paz. Pero a la vez veo la báscula y ya recuperé 5 kilos de los que ya había mejorado y no me gusta. Y entonces estoy así como en una cosa de que no sé qué hacer. Y es todo un show. No sé, la relación con la comida es muy fuerte y sí siento que refleja muchísimo lo que uno está sintiendo, cómo te está relacionando.
Y probablemente incluso si sabes o tienes como un camino, un trazo o un plan a seguir, que de hecho ahorita siento así como que no tengo plan de nada y pues no sé, es muy fuerte. Yo siento que es algo muy fuerte. Yo a ti siempre te he visto y yo sí había notado como que pues los dos teníamos tema, ¿no? De la comida. Sin embargo, yo siempre te he dicho y te he mencionado que para mí tú eres una estrella y todo lo que irradias es hermoso. Yo te veo hermosa, a pesar de que estemos gorditos y que quizá no nos guste, o por lo menos a mí no me gusta. Gracias, Eduardo. Pero mira Preferiría estar más esto, delgado. mira esto que dijiste, porque probablemente como tú has ocupado la comida para un calmante, o sea, como actúa como un calmante o un sustituto. Y entonces, tal vez la pregunta, o sea, como justo lo que yo les decía, ¿qué emoción estás intentando silenciar cuando comes? Porque tal vez no tenga que ver con, o sea, como con cuánto comemos, porque puedes comer muy saludable y aún así subir de peso, puedes tener dietas y no bajar de peso, pero tal vez la pregunta sería, o sea, si hoy puedes mirar que la comida tal vez actúa como un calmante o un sustituto afectivo, ¿a quién estás intentando silenciar cuando comes? Porque si tú ya identificaste que después de que ocurrió esto, como tú subiste 30 kilos, probablemente empezaste a silenciar ciertas emociones, miedo, enojo, ira, rabia. Y entonces tal vez a través de esto tu cuerpo te está dando, o sea, tu cuerpo te está pidiendo que escuches algo. Y entonces tal vez tú estás pensando que tiene que ver con dejar de comer, pero tal vez tenga que ver con justo la relación, desde qué lugar, o sea, si tú comes con culpas, si te das atracones, si, o sea, como desde qué lugar te estás relacionando hoy. Y tal vez eso es como una introspección de ti para ti. ¿Qué vacío o qué, o sea, si tú estás usando la comida para calmar algo o si lo estás ocupando para sustituir como alguna situación? Y entonces, ¿qué emoción estás intentando silenciar a través de la comida? A mí me suena que me pide como amor, porque me pide, bueno, después del asalto, lo primero que fue azúcar, azúcar, azúcar. Y bueno, yo me trataba de súper aguantar, pero al final del día sí iba por el chocorrol o sea, era una cosa, haz de cuenta, como drogadicción. De hecho, pensé, si los drogadictos sienten esto, ya los entiendo, ¿no? O sea, cuando me quieren dejar la droga. Y bueno, y poco a poco había bajado, pero te digo, ahorita me estoy dando como chance de los refrescos por el azúcar, o sea, por lo dulce, por el sabor, porque de hecho son refrescos sin azúcar. O sea, me medí por lo de la diabetes y no sube la glucosa en número en el aparato, pero pues el sabor, lo que quiero es algo dulce, ¿me explico? Quizás estoy sustituyendo abrazos. Pues sí, y ahí está tu trabajo para trascenderlo. Gracias, Eduardo. Ir a abrazar gente al center. Tal vez tenga que ver con crear como o completar cierto un proceso como, o sea, personal. O sea, no se trata incluso de ir a abrazar a la gente, sino mientras tú no estés dispuesto a trascenderlo, o sea, como tú, Eduardo, tu propia experiencia, tus propias creencias, tu propia historia, no va a ser algo distinto. Pero ¿cómo Ahí tienes identificar? tarea para ti. ¿Cómo identificar qué es lo que está supliendo? O sea, lo que yo siento en general es como abrazos, pero en realidad no entiendo bien qué sería. Pues, o sea, muchas personas, se los dije hace un momento, comen desde la culpa, desde la ansiedad o desde un vacío emocional. Probablemente todas las enfermedades que has generado después de todo eso, o sea, como la diabetes, todo eso, ha sido justo como por, como la falta, o sea, este amor. Y entonces tú lo que estás haciendo es protegerte. O sea, tú comes para protegerte y lo que tú te estás comiendo es como esta inseguridad. Y entonces lo que proponemos o como la invitación es la relación con la comida. Se empieza con dejar de juzgar a tu cuerpo, dejar de castigarte o incluso el exceso, porque incluso tal vez tú podrás pensar, me estoy dando este descanso, pero incluso el exceso de dulce también es algo que está impactando en tu cuerpo. Entonces te estás comiendo el miedo, la inseguridad, eso es lo que te estás comiendo. Y entonces probablemente requieras identificarlo primero, aceptarlo y transformar tu relación con la manera en la que, o sea, la manera en la que tú ves la comida, porque incluso tú dices, es que sí, la comida es algo muy difícil, es una relación muy difícil,
pero tal vez tengas que identificar que a quien te estás tragando es el miedo, la inseguridad, y entonces este exceso también te está dando una información. Y entonces una alimentación consciente surge naturalmente cuando hay un bienestar emocional. Ok, Gracias. gracias a ti también. Tomás. Hola chicos, muy buenas noches. Sí, es muy cierto, ¿no? A veces nuestro cuerpo tiene que alcanzar un equilibrio perfecto, ¿no? En lo que es en nuestras emociones y también, a veces igual también cuidar nuestra alimentación y sobre todo también algo muy importante que va a ir con nuestra conciencia, con nuestra actitud mental positiva, porque de eso depende, ¿no? Por ejemplo, a veces sentimos culpas o a veces decimos, es que me siento muy gordo y dejamos de comer y realmente los resultados a veces son negativos, pero en nosotros mismos debemos de tener esa conciencia de cuidar nuestros nutrientes que estamos comiendo. Por ejemplo, el azúcar, la sal y las harinas son venenos para nosotros cuando comemos en exceso, ¿no? Entonces es muy importante todo eso para que nosotros tengamos un estilo de vida sano. Pero sí, muchas veces también entran nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra soledad, y todo eso nos lleva a tener culpa por comer demasiado o a veces también por no comer. O sea, es dos temas muy importantes que nosotros debemos de ir captando porque somos el reflejo de nuestra imagen. ¿Sí? Entonces realmente a eso nos lleva a tener resultados verídicos y fenomenales en nuestra vida. Gracias. Gracias, Tomás. Sí, justo, o sea, como hablando de todo esto, ¿qué tal que el cuerpo no es el problema, sino el cuerpo como ha sido nuestro mensajero y te ha gritado cuando nosotros no elegimos escuchar? Te ha protegido cuando no sabías cómo hacerlo, ha cargado con dolores propios o incluso ajenos, o ha intentado compensar vacíos, conflictos, heridas, y tal vez ahora puedes empezar a hacer algo distinto. ¿Qué tal que a través de escucharlo podamos soltar, agradecer y a través de eso sanar? Porque cuando nosotros elegimos transformar nuestra relación con el cuerpo, también elegimos transformar nuestra relación con la vida. Y tal vez desde ese lugar como justo no solo tenga que ver con como traerlo consciente y presente, sino a través de eso tomar acción. Había algunas preguntas que me ponían para la gente que dejaba de comer, ¿cierto? O sea, como qué ocurría, o sea, yo hablé de la gente que se daba atracones y que comía en exceso, pero también preguntaron qué significaba la gente que dejaba de comer. Y entonces, ¿qué tal que el dejar de comer puede simbolizar inconscientemente un rechazo a la vida? Porque si tú te das cuenta, la comida representa la nutrición y es el vínculo con la madre. Y eso es como lo que, o sea, porque incluso ahorita que comparten dicen como, es que la sal hace daño. Y entonces nos hemos contado algunas creencias de que ciertos alimentos nos hacen daño. Y tal vez sí, tal vez no, pero qué tal que eso justo tiene que ver con como ciertas creencias que nos han, como a las cuales nos hemos adherido. Y entonces el vínculo con la madre, o sea, como la comida es el vínculo con la madre, entonces si tú dejas de comer, pues es un rechazo a la vida. Y entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, pensemos en una persona que está atravesando un duelo? Y su inconsciente puede estar en su modo de no quiero seguir, no quiero ir hacia adelante, o sea, ya no quiero vivir. Y tal vez la manera en la que dice no quiero, o sea, como ya no quiero vivir, no quiero seguir adelante, es no quiero seguir nutriéndome de esta vida sin esta persona y entonces por eso dejo de comer. Y entonces el dejar de comer es un rechazo a la vida. Así que tal vez no tenga que ver con qué alimentos sí, con qué alimentos no, sino con la manera en la que nosotros nos relacionamos frente a eso. O sea, qué tal que podemos comer, o sea, como, qué tal que no existe ningún alimento malo, pero al final justo lo que hace malo es como la conversación desde la cual estamos. Es justo lo que yo te decía hace un momento. Si nosotros creamos afirmaciones de estoy gorda o no puedo sanar, siempre voy a estar enfermo, mi cuerpo está mal,
Pues esas frases es como un orden al cuerpo que como lo lanzamos y obedecemos esa orden. Y entonces cuando nosotros empezamos a decirle algo distinto a nuestro cuerpo, ¿qué tal que puede ser, mi cuerpo sabe sanar, estoy aprendiendo a escucharme, me libero del dolor? Y entonces justamente comenzamos a crear afirmaciones desde un ambiente en donde nuestro cuerpo pueda dejar de defenderse y a través de eso el poder transformar esa relación con nuestro cuerpo. Porque claro que nuestro cuerpo todo el tiempo nos da información. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a transformar nuestra relación con el cuerpo, también transformamos nuestra relación con la vida. Y tal vez lo que podríamos llevarnos de esta conversación es que nuestro cuerpo es el único que ha estado con nosotros desde el primer día. Ha resistido, ha hablado, ha cargado lo tuyo, ha cargado lo de otros y aún así está aquí. Y entonces nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, sino es nuestro aliado. Y tal vez cada vez que experimentemos un síntoma, o sea, tú piensa en esto. Cada vez que nosotros, bueno, no sé, ustedes, pero tú piensa en cómo reacciona tu cuerpo cada vez que estás estresado, cada vez que estás enojado, cada vez que hay ansiedad. Tu cuerpo quiere decir algo. Por ejemplo, tal vez cuando no hablamos, ¿no? Y empezamos con dolor de garganta, ahí nos está dando información. O tal vez las alergias. Tal vez la alergia está hablando, no sé, cuando estamos muy estresados o estamos en mucha presión, empezamos a alergiarnos. Pero tú piensa en esto, ¿cómo responde tu cuerpo cuando, o sea, cuáles son los síntomas de tu cuerpo cuando estás estresado, cuando estás enojado, cuando tienes mucha presión o cuando tienes muchas deudas o cuando empiezas a tener ansiedad? De alguna manera tu cuerpo empieza a darte información. Pero ¿será que nosotros escuchamos a nuestro cuerpo o solamente lo dejamos pasar? Entonces, no se trata de negarlo, ni de culparte. Se trata de justamente despertar la conciencia y preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Cuál es la historia emocional o mental que lo está sosteniendo? ¿Y qué puedo transformar hoy sobre eso? O sea, si hoy tuviera la oportunidad de poder transformarlo, ¿de qué manera lo haría? Y tal vez desde ciertos hábitos. Y mira, probablemente en esta sesión haya gente que tiene síntomas graves, tal vez hay personas aquí que estén atravesando alguna enfermedad como cáncer, dolores profundos, tal vez alguna enfermedad autoinmune. Y lo que hoy te propongo no es como que se vaya a curar de magia, sino justamente es una invitación a sumar conciencia al proceso. Es darle a tu cuerpo no solamente medicina, sino también comprensión. ¿Qué tal que comenzamos a mirarlo desde como un lugar de compasión y no solo de juicio? Y recordar que aún en medio de alguna enfermedad, puedes decidir desde qué historia me estoy viviendo hoy, desde la derrota o desde la dignidad y el poder. Y entonces, tal vez una práctica para comenzar transformación es cada vez que te sientas con algún síntoma, alguna molestia, ¿qué tal solamente respirar profundo y preguntarle a nuestro cuerpo, ¿qué necesitas de mí en este momento? ¿Qué emoción no estoy eligiendo mirar? ¿Y qué puedo dejar de cargar? Eso sería poderoso, o sea, ¿qué tal que todo el tiempo nos preguntáramos, ¿qué me quiere decir mi cuerpo hoy? ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿Y qué emoción no estoy mirando? Y a veces la respuesta probablemente llegue en silencio, o tal vez en algún momento en lágrimas, o tal vez en algún momento en acompañamiento. Pero este pequeño, o sea, como estos pequeños, tal vez em, como pasitos para poder ir trascendiéndolo, nos pueden apoyar a crear esta sanación. Y entonces, como ocupemos, no sé, veo cuatro manos levantadas, ocupemos este espacio para compartir. Si tienes alguna pregunta, si algo te movió, si quieres compartir algo, tal vez no tenga todas las respuestas, pero sí tengo presencia y escucha y respeto por lo que tú puedas compartir. Así que, ¿quién quiere abrir su micrófono para escucharlos? Bueno, Yo. empezamos con Yamile y después con Aida. Sí. Hola Dafne, muy buenas noches a todos. Mira, me están cayendo, bueno, ya me habían caído muchos veintes. De hecho, cuando yo estuve casada 24 años, yo me dejé engordar precisamente porque me sentía vacía, no me sentía valorada y yo estaba muy, muy gordita. Llegué a pesar 100 kilos.
cuando muere mi esposo, empiezo a bajar de peso. Bajé 15 kilos en el lapso de 2 meses. Pero al año a mí me sucede otra situación. Mi hijo de 25 años pues tiene un accidente, igual que su papá. Y en ese momento el cuerpo entró en un shock tan tremendo que yo no quería comer. Y yo me estaba autocastigando por el hecho de no haberlo protegido, de no haber estado ahí para él. O sea, yo me autocastigaba. Y bajé muchísimo de peso, pero yo no comía, no dormía, no nada. Y le entré al cigarro, pero con enjundia. Esa fue mi forma de castigarme. Y sí, ahora que lo dices, sí es cierto, o sea, todos los vacíos o todo lo que sentimos, yo quise compartir esta experiencia porque es verdad. Todo eso que llegaba a sentir nuestro cuerpo, pues sí te autocastigas tú misma. Entonces, el hecho de pararte y decir, perdóname, lo hice inconscientemente. Y sí, muchas enfermedades pues vienen así, porque, por ejemplo, el cáncer, ¿de dónde viene? De toda la represión y de todo lo que no expresas y te lo tragas. Entonces a mí, con el psicólogo con el que yo me estaba tratando, después de mis duelos, me empezó a decir, si tú no lo sueltas, porque yo entré en shock y yo no quería vivir el duelo de mi hijo. Yo decía, no pasa nada, todo está bien, él va a regresar y ahorita me va a tocar la puerta, me va a hablar por teléfono. Conforme fueron trabajando conmigo, yo empecé a soltar y a vivir mi duelo. Y después de 3 años en terapia y después ahora en transformación, ha sido muy sanador para mí y descubrir que pues yo me tengo para mí misma y que mi cuerpo es exactamente como dices, mi templo. Y todos los ejercicios que hemos hecho y que hemos compartido sala, la verdad es que también ahí me di cuenta que dije, bueno, pues si este es mi cuerpo y así lo amo y así quiero estar y quiero estar bien, pero conmigo. Entonces, si entra ansiedad, si entra yo que quise, pues contarles un poquito de mi experiencia, pero sí, pues sí es eso. Todo lo que nos comemos son represiones, ansiedades, estrés y todo. El cuerpo sí te lo grita, pero no sabemos escucharlo. Muchas gracias, Dafne. Gracias, Yamile. Aida, Hola, Ada, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero comentar que bien cierto lo que comentas. Yo recuerdo que cuando yo era niña y quería comer algo, mi mamá, ya deja de tragar porque estás bien gorda y tú sigues tragando y yo primero decía, no me había como captado si en realidad era gorda o no era gorda, pero yo ahora que pues soy adulta veo mis fotos y digo, pues en realidad yo no era gorda, ¿no? Pero yo me fui todo el tiempo con esa creencia de que no, pues estoy gorda. Y pues desde el pensamiento también de cómo nos comemos las cosas, porque sabemos y estamos conscientes de que pues las quesadillas o los tacos o todo lo que comemos en realidad en exceso pues nos pueda llevar a un sobrepeso, ¿no? La alimentación o los ayunos prolongados. Más sin embargo, pues lo comemos, ¿no? Ay, pues me voy a comer el taco, me voy a comer y desde la conversación también desde cómo nos lo comemos, desde, híjole, esto engorda, porque también nos hacemos como una creencia y nos lo comemos con culpa. Más sin embargo, el pensar de que, bueno, pues yo me voy a comer esta galleta porque se me antojó, sin pensar desde la culpa, desde que nos va a engordar, pero como ya lo pensamos desde la conciencia de que, pues, es algo que va a dañar nuestro cuerpo, es algo que va a hacer que engordemos, pues desde esa creencia también subimos de peso. Entonces, pues yo siempre me consideré como gorda, ¿no? Porque pues así me lo fue como marcando mi mamá. Y antes de que tuviera yo a Abishai, pues yo no estaba como ahora estoy en sobrepeso y yo no había estado pues nunca así en sobrepeso. Y entonces me caché que digo, siempre me vi gorda y en realidad ahora que sí lo estoy o estoy en sobrepeso,
yo no me había percatado que nunca fui en realidad que estaba en sobrepeso, ¿no? Sino hasta ahora. Y entonces ya que antes de que naciera mi hijo yo no estaba y ahora que lo veo me doy cuenta de que pues nada más era como mi mamá que me hacía como esa etiqueta, ¿no? Estás gorda, estás gorda, estás gorda. Y yo crecí con esa idea y a veces no es tanto como estemos, sino las etiquetas que nos pongan conforme vamos creciendo en el transcurso de nuestras vidas, de los sobrenombres, o pues en este caso mi mamá, ¿no? Que me hizo la creencia de que pues yo estaba gorda y desde eso, desde esa creencia, pues yo me llego a comer como, ay, me voy a comer un pan y ya me lo como con que chin, pues, híjole, me va a subir de peso. Entonces a veces yo creo que si en realidad como que no ha de subir, pues sí sube uno desde el estar pensando en la culpa de que te lo comes y pues es algo que engorda. Ok, gracias, Aida. Y probablemente, tal vez, o sea, tal vez a través de esa creencia terminaste validándolo y ahora te castigas. O sea, como incluso comienzas a comer como y de pronto te empiezas a castigar por ello. Pero justo como se los decía, ¿qué tal que tiene que ver con como una invitación a como perdonar, aceptar y amarlo? Y tal vez desde ese lugar como transformar la relación, o sea, como no ver la comida como algo malo o como si nos hiciera daño, sino solamente como una posibilidad de reconciliarnos con desde esta postura a la nutrición, o sea, como no tiene que ver con las dietas, con cuánto comemos, sino que a qué nos estamos comiendo cuando estamos comiendo o por qué lo comemos. Gracias, Aida. Esta Esperanza tenía su mano Gracias a ti, Daf. arriba, no sé si sigas aquí, pero Ah, sí, ya, ya. Sí, buenas noches. Me es bien difícil hablar porque nunca he hablado. No he querido porque eh, ustedes saben que perdí yo a mi hijo hace 2 años y todavía traigo esa depresión muy severa. Y yo en lugar de subir, bajé, bajé 28 kilos de peso. De hecho, ahorita pues estoy en plan de engordar porque me siento mal, muy delgada. Traigo mucho dolor, no puedo superar. He estado yendo, estoy con la psicóloga, con la tanatóloga, de hecho hasta llegué al psiquiatra, me puse muy enferma, mi cuerpo pues me dicen los médicos, me han visto muchos médicos, que mi cuerpo todo lo reflejó, todo ese dolor que traigo, porque me puse muy enferma de estar en cama varios meses. Y no puedo, ahorita me cayeron muchos veintes con lo que estás diciendo, Daf, porque pues digo, pues si trato de comer, yo trato de comer, pero hay veces que no como, la verdad. Como que yo me quiero como autodestruir de alguna manera. Este, no quiero dejar sin madre a mis hijas, que todavía tengo 3, tengo nietos, pero no puedo superar esto. Es muy doloroso para mí. Me- Diario, diario, no hay día que en la mañana, en la noche, recuerde a mi hijo, recuerdos bonitos, de todo. El sábado él iba a cumplir 50 años. Estuve muy triste el 10 de mayo. Él nació el 10 de mayo. Y me sentí
mal, o sea, que todos estos días me he sentido muy mal. De hecho, la verdad he pensado en quitarme la vida de varias maneras y lo he pensado, pero digo, no, 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 no es posible que deje a mis hijas y a mis nietos con ese dolor y con esta vergüenza de que cómo es posible que su madre se haya suicidado, nada más por mi hijo. Pero es el dolor que no, 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 no lo puedo superar. Mira, Es un Pera, dolor profundo gracias por y no compartir. duermo. Gracias por compartirlo. Y mira, justo esto es algo que les decía cuando nos ponían sobre lo que la gente, o sea, como por qué la gente dejaba de comer. Y en biodecodificación, los procesos digestivos están ligados a la asimilación emocional. Y probablemente el dejar de comer podría reflejar la incapacidad de poder digerirlo. Y entonces la pérdida, es decir, tal vez en este momento tú no has podido digerir la pérdida de tu hijo y tu cuerpo reacciona de esa manera. O sea, como a través de no querer comer, pues es como, tú lo dijiste hace un momento, como me estoy autodestruyendo. Y a veces el dejar de comer en un duelo puede estar vinculado a las lealtades. Tal vez como si tú no estás, yo tampoco tengo derecho a vivir o a disfrutar. Y tal vez es ahí donde tú estás hoy. Y tal vez la única manera de poder como transformarlo justamente es como aceptarlo y de alguna manera como perdonar, trascender y aceptar y sanarlo. Porque, o sea, creo que hoy hemos recorrido como emociones, traumas, patrones, creencias, síntomas, pérdidas. Y tal vez como con lo único que nos invito a que nos vayamos esta noche es que pues nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, sino tu cuerpo es el único que ha estado contigo desde el primer día y ha resistido, ha hablado, ha cargado lo tuyo, ha cargado incluso lo de otros. Y tal vez en este momento está esperando a que lo escuchemos. Y no se trata de negar el dolor, ni de culparte, ni de, o sea, como culparte porque te estás enfermando, sino se trata de despertar la conciencia. Y justo con las preguntas que yo te decía, como preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué historia emocional o mental nos está sosteniendo? ¿Y qué puedo transformar hoy? Así que pues gracias por compartir a los que compartieron, gracias por tener este espacio y gracias a todos los que estuvieron en escucha activa. Creo que como una práctica para poder crear esta transformación es justamente preguntarnos, ¿qué necesitas de mí en este momento? ¿Qué emoción no estoy mirando? ¿Y qué puedo dejar de cargar? Y probablemente la respuesta va a llegar en ese momento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, creo que es un tema profundo. Solo me gustaría un poquito, eh, dado el tiempo que representa las sesiones de transformación Osune, pronto abrimos aspectos que son muy importantes, ¿no? Yo noto, solamente para apretar un poquito lo que hoy Dafne nos regaló. Lo primero sería que frente a cualquier pérdida, que ahí fue donde ella vinculó esta conversación, eh, a través de compartirnos la experiencia que vivió con su mamá, pues los seres humanos nos podemos relacionar de dos maneras, que es a través del vacío o el contravacío. Y entonces, digamos que abordó una parte del vacío que tiene que ver cuando en una pérdida lo que haces es eh, comerte la pérdida o cubrir la pérdida a través de querer llenar el vacío con comida. Y la otra parte que capto que para mí fue valiosa es cuando rechazamos lo que está ocurriendo. Y el rechazar la comida es una forma también de rechazar lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, incluso Pera lo contó, ¿no? A través de expresar el desacuerdo que tiene porque su hijo ya no está. Y es como estoy rechazando lo que estoy experimentando. Y adicional a lo que dijo Daf, me gustaría agregar esto. Cuando entramos en un entrenamiento,
habitualmente estamos esperando ya no sentirnos como nos sentimos. Y esa es, digamos, la promesa que buscamos habitualmente, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de sentirme como me siento? Y la invitación es completamente al revés. ¿Qué tal que lo que te está desgastando en la vida es resistir sentirte como te sientes y querer que la manera en que te sientes ya no sea la manera en que te sientes? Y entonces la invitación que propone transformación cuántica sería: ¿por qué no tienes lo que tienes? Es decir, muchas veces cuando tenemos una pérdida, creemos que tenemos que superar la pérdida. Pero ¿qué tal que no se trata de superar la pérdida? Solamente permitirla, permitir lo que experimentamos, permitir el dolor, permitir la tristeza, permitir la insatisfacción, permitir el emputamiento que experimento porque la persona que amo ya no está. Y entonces yo los invitaría, adicional a este regalo que nos está dando DAF, ¿por qué no tener lo que tenemos? Yo en mis 41 años he perdido dos personas muy importantes, entre ellas la mamá de DAF. Y creo que el regalo más grande fue poder tener mi pérdida y asumir que nunca me iba a dejar de doler y dejar de resistir la posibilidad de que algún día iba a dejar de doler. Entonces, la invitación es: ten lo que tienes. Tienes furia, tenla. Tienes enojo, ten tu enojo. Tienes insatisfacción, ten tu insatisfacción. Porque creo que ese es el primer punto para poder animarnos a tener el dolor. Gracias, Daf, por esta noche poderosa, profunda. Creo que muchos de nosotros nos vamos en una reflexión con respecto al impacto que puede tener nuestro cuerpo, y cómo todo el tiempo nos está hablando, desde estar nerviosos y que las manos nos suden, desde estar nerviosos y que nos soltemos del estómago, o desde enojarnos y soltar los jugos gástricos, o la posibilidad de incluso, ¿no?, de subir o bajar de peso, eh, incluir más comida para cubrir algo, o rechazar la comida también para no aceptar algo. Así que gracias por esta noche profunda, me encantó. Gracias a todos y nos vemos el miércoles en Transformación Nos Une. Los veo pronto. Saluditos. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Bye. Daf.